Sí, profe, se escucha y se ve. Sí, profe, se escucha y se ve bien. ¿Qué dicen en el grupo? ¿Está todo ok? Bueno, supongo que... Hola, profe, sí se ve y se escucha bien. Bueno, buenas tardes. ¿Empezamos? Sí. Volumen bajo en la compu. Todo puede ser acá. A ver si ahora me escuchan. Profe, sí lo escuchamos. ¿Usted nos escucha? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Se ve que estaba el volumen bajo de la compu. Bueno, buenas tardes. Se ve bien, ¿verdad? Sí, Cualquier profe, también se ve información bien. me avisan. Bueno, soy Esteban Fada. Conmigo van a ver hoy, siguiendo con el programa de la materia Fiscal 1, vamos a ver hoy unidad 3, vamos a empezar la unidad 3, que tiene que ver con sujetos de impuesto a las ganancias, deducciones en el impuesto a las ganancias, y bueno, más adelante vamos a ir con exenciones, etcétera. Es una unidad bastante larga, ¿sí? Bastante larga y bastante, vamos a decir, importante, porque todo esto que estamos comentando es como troncal a toda la materia, ¿no es cierto? En cualquier impuesto, básicamente, cuando hablamos de sujeto, lo primero que pensamos es, ¿quién es sujeto del impuesto? El que paga el impuesto, ¿cierto? Sobre quién recae el impuesto. Siempre en un impuesto vamos a decir que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el que cobra el impuesto, el que recauda el impuesto. Obviamente, en este caso es el Estado, ¿no es cierto? Nacional, para más datos. Y un sujeto pasivo, que es aquel sujeto sobre el cual recae la obligación tributaria, ¿sí? El impuesto a las ganancias recae sobre determinados sujetos que vamos a ir desmenuzando a continuación. Esos sujetos son, en definitiva, los responsables de ingresar el impuesto, los sujetos pasivos de la obligación tributaria, ¿sí? En general, cuando hablamos de impuesto a las ganancias, en líneas generales, vamos a ver que el impuesto aplica a personas humanas
o a personas de existencia visible y a personas de existencia ideal o personas jurídicas. ¿Sí? Todos ellos están sujetos al impuesto de las ganancias. No es un impuesto que se aplique solamente a personas humanas ni solamente a personas jurídicas. ¿Sí? Todos nosotros somos potencialmente contribuyentes del impuesto de ganancias o sujetos de la obligación tributaria. ¿Sí? Ahora bien, en el caso de las personas humanas, ¿sí? Vamos a hacer una distinción, o la ley hace una distinción, entre lo que es personas de existencia visible, personas humanas o personas físicas, si quieren llamarle, ¿sí? Siempre le dijimos personas físicas. Con la redacción del nuevo Código Civil y Comercial, allá por el año 2016-17, se cambió y se empezó a utilizar fuertemente la terminología de personas humanas. ¿Sí? Por eso, en principio, cuando hablemos de personas humanas o personas físicas, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Dijimos, por un lado, las personas físicas y por otro lado, las sucesiones indivisas. ¿Sí? Que por el momento las vamos a asimilar a personas físicas. ¿Sí? Después vamos a separar un poquito. ¿Qué es una sucesión indivisa? ¿Alguien sabe? ¿Qué les parece que es una sucesión indivisa? Es la sucesión de una persona fallecida. ¿Y por qué decimos indivisa? Porque todavía no está dividida, ¿sí? Todavía no se ha hecho la división de bienes. Se muere una persona. Al otro día, no podemos saber de quién son los herederos. O a lo mejor lo sabemos, habrá un caso clarito donde se murió un tipo y tiene un solo hijo, bueno, no hay otra, ¿sí? Pero hay casos donde inclusive eso necesita resolverse judicialmente. Tiene que haber un juez que declare una declaratoria de herederos y diga, de acuerdo a derecho, los herederos de esta persona fallecida son tales, ¿sí? Y en tal porcentaje, además, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La persona falleció, ¿sí? Desde el momento que falleció, obviamente al sujeto fallecido ya no le preocupa más, pero al fisco le sigue preocupando la carga tributaria de ese sujeto fallecido. Porque el momento que falleció, tenía ganancias respecto de las cuales aún no había tributado. ¿Estamos de acuerdo? Seguro, ¿sí? Una persona muere hoy y hasta ayer no pagó impuestos de ganancias, ¿sí? En segundo lugar, no tenemos tan claro inmediatamente quiénes son los herederos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la justicia necesita hacer una declaratoria de heredero, menos ARCA o AFIP va a saber inmediatamente quiénes son los herederos. Repito, habrá casos donde sea muy claro y otros donde no. Entonces, nuestra legislación tributaria no tuvo mejor idea que inventar un contribuyente que se va a llamar sucesión indivisa, ¿sí? Que es una ficción, no es una persona humana, ¿estamos de acuerdo? La sucesión indivisa no está viva, ¿sí? No es una persona jurídica, ¿sí? No es un sujeto de derecho, no es un sujeto del Código Civil y Comercial, ¿sí? Es una ficción creada por el derecho tributario en Argentina solamente a los efectos de que pague impuestos. No puede ser titular de bienes, ¿sí? Los bienes siguen siendo del fallecido hasta que se haga la declaratoria de heredero y luego pasarán a ser del heredero, ¿sí? En el medio no los ponemos a nombre de asociación indivisa, ¿sí? Para buscarle una solución y no esperar a la declaratoria de heredero, una declaratoria de heredero puede demorar años en Argentina. Ha habido declaratorias de herederos famosas que demoraron 20 años, ¿sí? Imagínense si durante 20 años
nos vamos a quedar de brazos cruzados, dice Arca, esperando a ver a quién le cobramos los impuestos. O sea, sería imposible. Entonces, crearon este instituto, si quieren llamarle de asociación divisa, para crear una ficción de modo que alguien pague impuestos durante el tiempo que dure la asociación hasta que ocurra la declaratoria de herederos o lo que ya les voy a contar en un rato. ¿Me siguen? Entonces, a todos los efectos tributarios, tributa como una persona humana. ¿Sí? Es lo mismo que una persona humana. Tributa como si el fallecido todavía estuviera vivo. ¿Sí? Con la única particularidad que la declaración jurada no la va a presentar el fallecido, ni la va a pagar el fallecido, lógicamente, por razones obvias. ¿Sí? ¿Y quién la va a tributar? Bueno, un administrador de asociación en divisa, una persona que se va a nombrar para ello, que generalmente es un heredero. ¿Sí? Por ahora, en un rato vamos a profundizar este concepto, pero por ahora nos quedamos con eso y nos quedamos con la idea de que cuando ustedes lean persona humana o persona física y sucesiones en divisa, todos tienen el mismo tratamiento fiscal, tributan igual impuesto a las ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Pero no son los únicos pasivos del impuesto a las ganancias, no son los únicos sujetos pasivos del impuesto a las ganancias. También dijimos las personas jurídicas, ¿sí? Todas las personas jurídicas, la ley ahí hace una distinción de 3 tipos de personas jurídicas. Las sociedades de capital constituidas en el país, ¿sí? Entendiéndose por sociedades de capital el concepto o la definición del artículo 73 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, ¿sí? El artículo 73 nos define cuáles son las sociedades de capital. Ustedes saben que no traje la ley. ¿Me prestás un ratito la ley? Un segundo. Miren. Si uno va al artículo 73, se va a encontrar con la definición de sociedades de capital, ¿sí? Y nos enumera el artículo 73, nos establece la alícuota, la escala a la que van a tributar el impuesto a ganancias sociedades de capital. Y luego nos dice que como 73 nos empieza a definir uno por uno, las sociedades anónimas, incluidas las sociedades anónimas unipersonales, la sociedad en comandita por acciones en la parte que corresponde a los socios comanditarios, y las sociedades por acciones simplificadas, esas son las SAS, ¿sí? La sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, etcétera, etcétera. Después dice las asociaciones, fundaciones, cooperativas, entidades civiles, la sociedad de economía mixta, los fideicomisos bajo ciertas condiciones, los fondos comunes de inversión bajo ciertas condiciones, etcétera. Todos esos están definidos en el artículo 73 como sociedades de capital. ¿Sí? Ya te doy. ¿Me siguen? ¿Quiénes no son sociedades de capital? ¿Todas las sociedades son sociedades de capital? No. Existe un concepto también que se llama sociedades de personas y están definidas en el artículo 53 y 54 de la ley. El artículo 53, que enumera las rentas de tercera categoría, ¿sí? Nosotros sabemos que los sujetos de empresa obtienen rentas de tercera categoría. ¿Estamos de acuerdo? Ya vieron eso, ¿verdad? Primera categoría, ¿cuál era? Rentas del suelo, que son básicamente alquileres. Alquileres, arrendamientos rurales, ¿no es cierto? Segunda categoría, producto de colocaciones de capital, ¿sí? Rentas financieras en general. Tercera categoría, beneficio de empresas, todo lo que tenga que ver con renta de sociedades,
¿sí? Cuarta categoría, ¿cuál? Oficio, profesión, rentas del trabajo personal, ¿sí? Todo lo que hagan con un trabajo personal es de cuarta categoría. De ahí que decimos que las personas humanas van a tener renta de qué categoría. Una persona humana, ¿qué tipo de rentas puede tener? Puede tener renta de primera, de segunda, de cuarta y de tercera. También, si la persona humana trabaja en una empresa o obtiene algún tipo de renta, puede obtener también renta de tercera. En cambio, los sujetos de empresa van a tener renta de qué categoría? Solamente de tercera. Y si un sujeto de empresa obtiene una renta del suelo, un sujeto de empresa obtiene un alquiler. ¿De qué categoría es? De tercera. ¿Sí? El sujeto de empresa nunca va a obtener rentas de primera, ni de segunda, ni de cuarta. ¿Sí? El artículo 53, para lo que tiene que ver con rentas de tercera categoría, nos dice que constituyen renta de tercera categoría las obtenidas por los responsables del artículo 73, ahí me dice las que obtengan las sociedades de capital, que enumeramos recién, y después en el inciso B, las obtenidas por todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país. ¿Sí? Después vienen otro tipo de fideicomisos, después vienen las empresas unipersonales, etc. ¿Sí? Estos son otros sujetos que pueden obtener renta de tercera, pero que no son sociedades de capital. ¿Sí? Todos son de tercera categoría. Pero los del 73 son sociedades de capital y los del 53 le vamos a decir sociedades de personas. Los del 53 están todos. Los del 53A son los de capital porque te manda el 73. Los del 53B le vamos a decir sociedades de personas. ¿Qué distinción hay entre una sociedad de capital y una de personas? Exacto. En la sociedad de capital, el sujeto pasivo es la propia sociedad. ¿Sí? La sociedad de capital, sociedad anónima simplificada, sociedad anónima unipersonal, sociedad de responsabilidad limitada, la SRL, todas esas son sociedades de capital a los efectos del impuesto a las ganancias. Ojo que las SRL hace unos años, hace como 30 años, no eran de capital, eran de personas. Pero ya hace varios años que son de capital. Todas esas sociedades tributan como sociedad de capital. Quiere decir que determinan su propio impuesto en base a su balance y a su declaración jurada de impuesto a las ganancias, calculan su impuesto aplicando la escala del artículo 73 y pagan y son contribuyentes de impuesto. Ellos son sujetos pasivos de la obligación tributaria. ¿Me siguen? En cambio, las sociedades de personas, como su nombre lo indica, quien tributa es la persona, no la sociedad. La sociedad de personas, ¿qué hace? Determina ganancia, ¿sí? Liquida el impuesto a las ganancias, lo informa a ARCA, no, ni siquiera el impuesto, liquida la ganancia, informa la utilidad a ARCA y luego esa utilidad se reparte entre las personas que integran la sociedad en función del porcentaje de tenencia accionaria o de tenencia de cuotas sociales de cada persona. ¿Me siguen? Si yo soy socio de una sociedad de capital y de una sociedad de personas, ¿sí? Supónganse que soy accionista de Coca-Cola, ¿sí? Porque compré acciones en la bolsa o por lo que fuera. Y además soy socio de una SRL con la que tengo un kiosco acá afuera de la facultad, ¿sí? Perdón, de una SRL no, de una sociedad de personas. Puede ser una sociedad de hecho, puede ser... Hay una creación del Código Civil que son las sociedades que se llaman de sección 4 números romanos,
de la Ley de Sociedades Comerciales, ¿sí? La Ley de Sociedades Comerciales, que ahora se llama Ley General de Sociedades, creó un concepto residual, que son las de sección 4, donde entran todas las sociedades no regulares. Todas las que no pueden catalogar en ningún lado caen ahí. Y las viejas sociedades de hecho, que eran esas sociedades que se creaban de forma informal entre dos socios o entre dos o más socios, desde la creación del nuevo Código Civil y Comercial son consideradas también sociedades de la sección 4. Son sociedades residuales que no tienen una formalidad, muchas veces no llevan una contabilidad ni hacen un balance, pero son también sujetos a la obligación tributaria y tributan como sociedades de personas, ¿sí? La obligación tributaria va a caer en la persona. Entonces yo les contaba, yo soy socio de una sociedad de personas que explota un kiosco y soy accionista de una SA, ¿sí? La SA va a pagar su propio impuesto, ¿sí? A lo sumo, como mucho, iré a una asamblea de accionistas y me enteraré de las novedades, ¿sí? Pero la SA determina su ganancia y paga su impuesto. Y si le va bien, y así lo disponen los accionistas, me va a distribuir a mí dividendos, ¿sí? Después de pagar impuestos, me va a distribuir dividendos, que es una participación en las utilidades por mi condición de accionista, si es que hubo ganancias, ¿sí? La sociedad de personas va a calcular su ganancia, ¿sí? Y le va a decir a AFIP, mira, este año ganamos 10 millones de pesos, ¿sí? Y tengo 4 socios, ¿sí? Esteban Fada, que tiene el 20%, Juan Pérez, José Fernández y Héctor López, que tienen otro porcentaje X cada uno, ¿sí? De modo que cada uno, yo en mi declaración jurada personal, voy a incluir el 20% de utilidad de esa sociedad de personas y lo voy a declarar como renta de tercera categoría. En mi declaración jurada personal va a haber, hipotéticamente, renta de primera, de segunda, de cuarta y también de tercera por la participación en sociedad de personas. Y renta proveniente de la SA no voy a declarar nada, salvo que me hayan distribuido dividendos, que ese es otro tema que les cuento más adelante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, cuando hablamos de sujetos de impuesto a la ganancia, vamos a pensar en sociedades de capital constituidas en el país, ¿sí? En principio, a una sociedad de exterior no tengan por qué cobrarle impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Le cobrará su país. Y dije en principio, ¿sí? Luego, las sociedades de personas, artículo 53, inciso B, y luego los establecimientos estables en el país pertenecientes a sujetos del exterior. Si cualquier sujeto del exterior, sujeto, persona física o jurídica, instala en el país un establecimiento estable, se convierte en contribuyente del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Imagínense que viene una empresa uruguaya y pone un taller acá en Argentina para postventa de sus productos o para lo que quieran, ¿no es cierto? Este es un ejemplo que no está tan lejos de la realidad. Una empresa de software extranjera se radica en Argentina, ¿sí? Pero en vez de radicarse formalmente y armar una sociedad, alquila un coworking y empieza a contratar gente, ¿sí? Y esa gente trabaja en el coworking bajo las órdenes de la gerencia de la empresa, pero no tienen una SA o una sociedad formal en Argentina, ¿sí? Eso podría ser considerado un establecimiento permanente de esa empresa del exterior en el país, aunque no lo haya formalizado con una sociedad creada. Entonces, podría venir Arca y decirle,
que las ganancias de este establecimiento permanente son de fuente argentina, me las tenés que declarar, ¿sí? Como vos no tenés una sociedad formal, yo te voy a obligar a inscribirte como establecimiento permanente, ¿sí? Y pagar el impuesto que corresponda. ¿Me siguen? A veces pasa, por ejemplo, que un exportador desde, no sé, desde Estados Unidos manda mercadería acá, ¿sí? La exportación no es de fuente argentina, ¿sí? La exportación es de fuente siempre del país de origen, ¿sí? Entonces, si yo exporto desde Estados Unidos a Argentina, pago impuesto en Estados Unidos. Si yo exporto desde Argentina a Estados Unidos, pago impuesto en Argentina, ¿sí? ¿Me siguen? Ahora bien, yo mando mis productos y pago impuesto en Estados Unidos. Mando productos de Estados Unidos para acá, pago impuesto allá, ¿sí? Ahí no hay fuente argentina. Pero como tengo algunos productos defectuosos, clientes que se quejan acá, monto un taller de postventa, ¿sí? De garantía, ¿sí? Donde el cliente que venga, le arreglo el producto que esté defectuoso o le presto un servicio o le hago asistencia técnica o lo que fuera, ¿sí? En ese caso, ¿cómo monté el taller de garantía? Bueno, yo mandé un técnico que vino aquí a una oficina a su nombre y empezó a reparar los productos fallados, ¿sí? Bueno, eso también es un ejemplo de un establecimiento permanente. Distinto es que yo mande un técnico a hacer negocios por 2 días, por 10 días o por un mes, que puede ser que venga, tenga reuniones, haga negocio y se vaya, ¿sí? Eso no es un establecimiento permanente. En cambio, si yo me instalo en el país con la intención de permanecer, eso sí puede ser considerado ganancia de fuente argentina. Sí. No, hay una presunción de 6 meses, pero todo tiene que ver con la realidad económica de lo que vos estás haciendo. Si vos venís a hacer un negocio puntual o si te estás radicando, te estás instalando en el país, por así decirlo. ¿Me entendés? Son casos raros. El 99% de lo que vamos a hablar está en los 2 primeros bullets, ¿sí? Sociedad de capital, sociedad de personas. Se los cuento porque por ahí se pueden encontrar el día de mañana. ¿Entendés? Son casos raros, pero existen. Y esos sujetos van a ser considerados a efecto impositivo también sujetos de impuesto a ganancia. ¿Sí? Ahora bien, ustedes saben que el impuesto a las ganancias grava las rentas de fuente argentina y también las rentas de fuente extranjera. ¿Sabían esto? ¿Sí? Lo han visto en la primera clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que si un sujeto argentino, persona física o jurídica, obtiene ganancias de fuente argentina, no hay duda que le vamos a cobrar impuestos. Si un sujeto argentino obtiene ganancias de fuente extranjera, ¿sí? Porque supongamos que el sujeto argentino viaja a Francia y allá obtiene algún tipo de ganancia. ¿Le vamos a cobrar impuestos? ¿Sí o no? Sí, le vamos a cobrar impuestos. ¿Sí? Y también va a ser contribuyente del impuesto a ganancias. A lo sumo, ese es otro tema, pero le vamos a admitir el cómputo del tax credit o crédito por impuesto análogo pagado en Francia. ¿Sí? ¿Qué pasa si un sujeto extranjero obtiene ganancias en el extranjero? ¿Le vamos a cobrar impuesto? No. No. ¿Estamos de acuerdo? No le vamos a cobrar impuesto a Microsoft por lo que gana en Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo que no? ¿No es cierto? Ahora, si Microsoft tiene ganancia en Argentina, sí le vamos a cobrar impuestos porque en ese caso Microsoft está teniendo ganancias de fuente argentina. ¿Estamos de acuerdo? Por eso decimos que el impuesto a las ganancias va a recaer sobre todos los sujetos que obtengan ganancias de fuente argentina y de fuente extranjera cuando son residentes argentinos.
y cuando no son residentes argentinos, solamente sobre sus ganancias de fuente argentina. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La ley de impuesto de ganancia no define qué es una persona humana, ¿sí? Por eso cabe remitirse a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Todas las definiciones que encuentran en el Código Civil sobre persona humana son aplicables a las personas humanas de impuesto a la ganancia, porque no hay una definición mejor ni distinta en el impuesto a las ganancias de lo que es una persona humana, ¿sí? Cuando la ley de ganancia habla de persona humana, ¿quieren saber lo que es? Vayan al Código Civil, ¿sí? Ahora bien, el decreto reglamentario obliga a todas las personas humanas a presentar anualmente una declaración jurada de impuesto a las ganancias, ¿sí? Detallando la totalidad de sus ganancias gravadas, exentas y no gravadas, y la nómina valorizada de los bienes y deudas existentes, tanto en el país como en el exterior, al 31 de diciembre de cada año por el cual se declara y de año anterior. O sea, la ley de impuesto a las ganancias dispone y obliga, en principio, que todos debemos presentar una declaración jurada anualmente informando nuestras ganancias, gravadas, exentas y no gravadas, ¿sí? Y nuestro patrimonio al 31 de diciembre del año pasado y del año anterior, ¿sí? De esa comparación, ¿a ustedes les hablaron de justificación de variaciones patrimoniales? ¿Sí? De estos datos que están volcados a la declaración jurada, el fisco tiene los elementos para calcular nuestra justificación de variaciones patrimoniales y nuestro consumo, ¿sí? Tengo el patrimonio al inicio, el patrimonio al final y las ganancias por todo concepto, gravadas, exentas y no gravadas, ¿sí? Esta obligación de presentar declaración jurada, en principio, aplica a todas aquellas personas que tengan ganancias superiores a la ganancia no imponible, ¿sí? La ganancia no imponible, o algunos le llaman mínimo no imponible, ya vamos a hablar un poquito, ya les vamos a contar cuánto es. Para el año 2025 está alrededor de 4,5 millones de pesos, ¿sí? Más o menos. Después lo vamos a ver con números, ¿sí? Toda persona que tenga ganancias superiores a eso está obligada a presentar una declaración jurada. De todos modos, hay una excepción, ¿sí? Para aquellas personas que perciban todas sus ganancias exclusivamente de acuerdo al artículo 82, inciso A de la ley, 82, inciso A, B y C, que se refiere, vamos a hablar mucho del 82 A, B y C, se refiere desempeño de cargos públicos, sueldos en relación de dependencia y jubilaciones, ¿sí? Todas las personas que tengan sueldos o jubilaciones, genéricamente son 82 A, B y C. Grábenselo porque lo voy a nombrar cada rato, esta clase y la que viene. 82 A, B y C son básicamente empleados, jubilados y desempeño de cargos públicos que de cierta forma también son empleados, ¿sí? A esos sujetos, cuando el impuesto se les haya retenido íntegramente en la fuente, no les corresponderá presentar declaración jurada, ¿sí? Esto es porque, para simplificar el sistema tributario, a todos los sujetos que tienen rentas de 82 A, B y C, existe un régimen de retención donde el empleador
o si es un jubilado, el Estado, les retiene el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Hay un cálculo que es acumulado y anual, donde el empleador, a través de un sistema o a través de planillas, va calculando el impuesto a la ganancia de ese contribuyente en función a lo que va ganando, en función a algunas consideraciones especiales, en función a sus deducciones aplicables, y le va descontando obligatoriamente el impuesto a las ganancias. Entonces, si yo soy empleado en relación de dependencia y mi empleador me retiene el impuesto, y esa es mi única fuente de ingresos, no hay ningún motivo por el cual yo vaya a tener necesidad de presentar que yo jure impuesto a ganancia, porque mi impuesto está pagado. ¿Sí? Esa es una excepción a la obligación de presentar declaración jurada de ganancias. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera otras ganancias además de mi sueldo, ¿sí? Porque además de mi sueldo tengo 2 departamentos alquilados, ¿sí? O porque además de mi sueldo hago trabajos profesionales en otro lado y cobro honorarios, ¿sí? O porque soy socio de la sociedad de personas, esa que les conté hace un rato, ¿sí? Todas esas son razones que me quitan el carácter exclusivo de contribuyente del impuesto de ganancia a través de mi empleador y me obligan ya a presentar una declaración jurada. En esa declaración jurada voy a declarar mis rentas de todas las categorías, voy a calcular el impuesto, voy a tomar a cuenta las retenciones que me hizo mi empleador y voy a pagar la diferencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Aún en los casos donde haya empleados que sufran íntegramente retención en la fuente y no tengan otras rentas, en algunos casos el fisco establece la obligatoriedad de presentar una declaración jurada informativa anual. ¿Sí? A pesar de que mi único ingreso es por sueldo y está totalmente retenido por mi empleador, parecería que no debo presentar más nada. A pesar de eso, bajo ciertas condiciones, el fisco me establece la obligatoriedad de presentar una declaración jurada informativa. Esta declaración jurada informativa en los últimos años ha ido cambiando. Antes era una declaración jurada informativa, donde yo no pagaba impuestos, simplemente informaba mis ganancias, informaba mi patrimonio. ¿Sí? Hoy solamente es patrimonial, solamente informo mi patrimonio. Se supone que tiene el objetivo de alguna manera visualizar mi patrimonio para evaluar si soy contribuyente o no de otro impuesto sobre mi patrimonio, que es el impuesto de bienes personales. ¿Sí? La obligación de hacer esta presentación informativa ha ido cambiando en los últimos años. En este momento tiene un límite bastante alto, que es de ganancias brutas de 196 millones al año, para el año 2025. O sea, que la declaración jurada informativa patrimonial solamente la deben presentar los que tengan ingresos en relación de dependencia exclusivamente y que hayan ganado en el año 2005 más de 196 millones. O sea, es un límite bastante alto, de más de 10 millones brutos por mes, ¿me entienden? O sea, estamos hablando de sueldos elevados, sueldos gerenciales o directivos, ¿sí? Si yo no llego a ese nivel de ingresos y solo tengo renta en relación de dependencia, no me corresponde presentar ninguna declaración jurada patrimonial, ¿sí? Ahora, llegue o no llegue a ese nivel de ingresos, si tengo otras rentas por fuera de mi sueldo, me corresponde inscribirme y presentar la declaración jurada, que ya no va a ser informativa, va a ser determinativa de impuesto. Sí. Por todo. Cuando tengo otros ingresos, presento la declaración jurada por todo. La declaración jurada siempre es por todo. Yo no puedo hacer una declaración jurada parcial, ¿sí? Yo hago la declaración jurada y declaro todas mis rentas, ¿sí? No la puedo hacer ni por algunos ingresos y dejar otros afuera, ni por algunos meses y dejar otros meses afuera. La declaración jurada siempre es por el año completo y por todos los ingresos. Si algún ingreso ya sufrió retenciones, después cuando calculo el impuesto,
detraigo o resto esas retenciones y pagaré la diferencia de impuestos. Profe, yo tengo una duda. Sí, O sea, en el caso de que al empleado, digamos, se le practique una retención, ¿quién lo determina? O sea, ¿el empleado tiene que asesorarse con un contador o el contador de la empresa no, tiene que determinar el monto de eso? la empresa tiene que determinar la retención del empleado. Hay un régimen de retención, hay una resolución general 4003 de la AFIP que establece el régimen de retención, establece cómo el empleador tiene que calcular las retenciones del empleado, ¿sí? Es una tarea administrativa importante para el empleador, ¿sí? El empleado simplemente ve que en su recibo de sueldo le descuentan las retenciones de ARCA. Más o menos, si quieren como dato, un 21, 25, más o menos un empleado en relación de dependencia, soltero, digo soltero porque hay carga de familia para computar, soltero, sin hijos, que gane más o menos 2 millones, 2 millones y medio, entre 2 millones y medio y 3 millones por mes de sueldo, va a empezar a pagar impuestos de ganancias, ¿sí? Si gana menos que eso, no va a ser contribuyente del impuesto de ganancias por las deducciones personales que después vamos a comentar, ¿sí? Ahora, si gana más de ese sueldo, su empleador le va a descontar impuestos de ganancias. Sí, ¿qué querías preguntar? Sí. Sin importar, exactamente. Siempre la declaración jurada es anual, ¿sí? Te vas a encontrar con algún caso raro, una sucesión indivisa, vamos, porque se murió a mitad de año, después vamos a hablar de eso, pero conceptualmente la declaración jurada es siempre anual. Podría ocurrir un caso donde, por ejemplo, yo soy monotributista, que es un impuesto que reemplaza el impuesto a las ganancias. Y a mitad de año me doy de baja de monotributo y paso a ser inscripto en el impuesto a las ganancias. Voy a presentar una declaración jurada anual por todo el año, donde las rentas del primer semestre donde yo era monotributista, las voy a declarar, pero no como ganancias grabadas, porque pagué otro impuesto. Las voy a declarar como ganancias no grabadas, ¿sí? Y las del segundo semestre las voy a declarar como ganancia grabada. Pero mi declaración jurada sigue siendo anual y yo tengo que, en la misma, tengo que informar todas mis rentas y todo mi patrimonio, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con los sujetos y con la obligación de retener impuesto a las ganancias. Entonces, declaración jurada patrimonial, si supero 196 millones brutos, si no supero, no presento patrimonial. Si todo mi sueldo está retenido en la fuente o todo mi ingreso por algún motivo está retenido en la fuente, no tengo que presentar declaración jurada. Ahora, si parte de mi ingreso está retenido y parte no, ya soy contribuyente del impuesto, tengo que inscribirme y presentar declaración jurada, que ya no va a ser, como les dije recién, informativa, sino que va a ser determinativa del impuesto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Seguimos. Esto ya lo dijimos, son sociedades de capital, todas las que revisten el carácter de sujetos pasivos del tributo y de la obligación tributaria, ¿sí? Y son sociedades de personas cuando el hecho imponible se perfecciona en las mismas, pero la determinación e ingreso de gravamen es efectuada por los socios de las mismas, quienes pagarán en proporción a sus respectivas participaciones en el capital de la sociedad. Hola, profe, una consulta. Sí, cómo no. Ahí para enganchar con esa última parte que puso, ahí está, con las sociedades de personas. Ellos tributan por tercera categoría esa parte, pero si estas personas reciben un salario de la empresa, ¿también va por tercera o por cuarta? No.
En el caso de la sociedad de personas, la sociedad de personas solo determina una ganancia, ¿sí? Se le informa a los socios. Che, ustedes son 4 socios de la sociedad de personas, hemos ganado 10 millones, vayan y paguen cada uno el impuesto que corresponda según su participación. Ahí va. Luego, en la declaración jurada de la persona se va a incluir esa renta como renta de tercera y se va a incluir también otras rentas que esa persona tenga, que pueden ser de primera, segunda, de cuarta o también de tercera, llegado el caso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esa sociedad de personas le paga un sueldo a la persona? ¿Sí? Yo tengo un sueldo en mi propia sociedad de personas, ¿sí? Ese sueldo, creo que es lo que estás preguntando, ¿es de cuarta o es de tercera categoría? ¿Sí? En general el sueldo siempre es de cuarta, pero este caso es una excepción, está dicho en la ley, y en este caso el sueldo obtenido en la sociedad de personas, en mi propia sociedad de personas, para mí va a ser renta de tercera categoría. ¿Sí? Se suma a la participación a mi participación en la empresa. ¿Sí? Perfecto. Todo va a ser de tercera. Ojo, el sueldo es deducible para la sociedad, ¿sí? Lo deduce la sociedad, con lo cual la sociedad va a llegar a una ganancia neta después de haber pagado esos sueldos, y esa ganancia se reparte a los socios. Profe, ¿le puedo hacer una El consulta socio sobre eso? la ganancia y luego también declara como ganancia su participación en el sueldo como de tercera categoría. ¿Sí? Ahí justo que estaba hablando de esto, ¿solo sería para tercera categoría el sueldo del que tiene mayor parte accionaria o para la cantidad de socios? Para todos los socios. Perfecto. Gracias. Lo mismo Entonces, aplica, profe, para una unipersonal. también, sí, Bien. también. Las unipersonales son sociedades de personas, ¿sí? Si yo me pongo una ferretería, ¿sí? A mi nombre, cuando me envío una factura, la factura dice Esteban Fada, ¿sí? ¿Qué soy? Soy un unipersonal, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay entre una persona humana y una unipersonal? ¿Es lo mismo? Si alguien va a mi estudio contable, y me pide un asesoramiento y yo le doy una factura que dice Esteban Fada, ¿ahí qué soy? ¿Persona humana o unipersonal? Unipersonal. Persona humana. ¿Sí? Y si va a mi ferretería, soy unipersonal. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué les parece? Uno es de servicio y el otro no, me dicen acá. En general, la unipersonal está realizando una actividad comercial, industrial, ¿sí? Donde la preeminencia es el capital invertido. Y en el otro caso estoy haciendo una actividad de servicio o una actividad civil donde la preeminencia es mi condición personal. ¿Sí? Vos fuiste a verlo al contador Esteban Fada por determinado asesoramiento de él que necesitas. Ahora, si el contador Esteban Fada se monta un estudio con 100 empleados, 20 secretarias, 6 pisos, etcétera, y capa, la actividad ya va a ser empresarial y no va a ser personal. ¿Me siguen? ¿Dónde está la línea divisoria? No está escrita en ningún lado. Búsquenla, ¿sí? Si cobro honorarios profesionales, es renta de cuarta categoría, porque es renta de trabajo personal. Si facturo productos en la ferretería, es renta de tercera. ¿Me siguen? Porque soy un unipersonal. Fíjense que no es menor la diferencia. Cuarta categoría, criterio de imputación percibido. Tercera categoría, devengado. ¿Sí? En la tercera categoría, tributo por las ganancias, aunque no las haya cobrado. En cuarta, es necesario haberlas cobrado. Fíjense que no es menor. ¿Sí? Pero les puse el ejemplo a propósito porque justamente en una actividad profesional
lo importante es la prestación profesional, es la persona, y por eso es una renta de trabajo personal. ¿Sí? Ahora, en una actividad empresarial, vos ya no vas a la ferretería porque si el ferretero sabe mucho o no sabe mucho. Vas por el capital invertido, vas porque tienen muchos productos, porque tienen horario de atención amplio y porque conseguís ahí buen precio o buena calidad. ¿Me entienden? Entonces, en algún momento vamos a tener que distinguir cuando una actividad es empresarial o es personal, ¿sí? Y en el caso de las sociedades unipersonales se diluye, se licúa un poquito a veces. Ustedes me dirán, pero es lo mismo, si en los dos casos tributa Esteban Fada. Sí, es correcto, es lo mismo. Pero en uno tributa de tercera y en otro tributa de cuarta. Va a la misma declaración jurada y calculan el impuesto a la misma escala, ¿sí? Pero no son lo mismo, no tienen el mismo criterio de imputación, por ejemplo. ¿Sí? Actividad de cuarta tributa por lo percibido, de tercera tributa por lo devengado. No es menor. Si al 31 de diciembre hice una venta y no la cobré, en tercera tengo que declarar lo mismo, en cuarta no. ¿Me siguen? Después les cuento un poquito más, pero las rentas de cuarta tienen alguna deducción especial aplicable que las rentas de tercera no siempre la tienen. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Seguimos. Bueno, decimos que las sociedades de capital son los destinatarios legales del impuesto a la ganancia y sujetos de la obligación tributaria. ¿Sí? Están obligados a declarar sus ganancias grabadas a través de la confección de una declaración jurada. Son contribuyentes del impuesto desde la fecha del acta fundacional de la sociedad o de la celebración del respectivo contrato social. ¿Sí? Ese es el momento de nacimiento de la sociedad. Y desde ese momento en adelante, todas sus ganancias van a tributar impuestos a la ganancia. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca la distribución final, la liquidación final de la sociedad. ¿Sí? Cuando la liquidamos y la cerramos, por así decirlo, y no hay más ganancias. ¿Sí? Y en el caso de sociedades que están en producto de liquidez, en proceso de liquidación, mientras no efectúen la distribución final, mantiene el carácter de sujetos. O sea, mientras la sociedad esté en liquidación hasta que no distribuyó todos sus bienes, son sujetos del impuesto. Cuando terminó de distribuir sus bienes, se terminó de liquidar la sociedad, iremos a ver qué hicieron los accionistas o los que recibieron esos bienes y ya será un problema de ellos, ¿sí? Porque ya desaparece la sociedad de capital. ¿Me siguen hasta ahí? En el caso de las sociedades de personas, dijimos que si bien revisten el carácter de destinatarios legales del impuesto, no van a ser sujetos pasibles de la obligación tributaria, ya que el gravamen es tributado a través o en cabeza de sus socios individualmente considerados. Por eso, el artículo 54 nos dice que no hace falta que la sociedad de personas distribuya utilidades a sus socios personas, ¿sí? Sino que automáticamente, al cierre de ejercicio, la utilidad de la sociedad de personas se considera íntegramente distribuida o atribuida a sus socios, ¿sí? Entonces, fíjense que hay que distinguir esto. En la sociedad de capital ganamos 100, ¿sí? Pagamos, vamos a decir, 30 de impuestos. La alícuota es 25, 30 o 35 según la renta, ¿sí? Vamos a suponer que pagamos 30 de impuestos. Nos quedan 70, ¿estamos de acuerdo? Supongamos que distribuimos esos 70 a los accionistas, ¿sí? Giramos 70 al accionista. ¿El accionista cuánto recibe? 70. En realidad hay una retención del 7% sobre los dividendos. Va a recibir un poco menos.
pero el accionista va a recibir, supónganse, 70. ¿Esos 70 ya pagaron impuestos? Sí, estamos de acuerdo. Lo vieron clarito. Eran 100 y a mí me llegaron 70. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por eso decimos que esos 70 en la declaración jurada de accionista van a ser no computables. ¿Sí? O sea, no los voy a grabar nuevamente, pero no es porque esté exento. ¿Sí? ¿Qué va a estar exento si eran 100 y ahora son 70? Mira si pagó impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿están grabados o no están grabados? Están grabados. Lo que pasa es que no los voy a declarar de nuevo porque ya en la sociedad que me lo distribuyó pagaron impuestos. Técnicamente, en realidad, la sociedad cuando llega a los 70 y se los distribuye al accionista como dividendos, tiene que hacerle una retención del 7%. En realidad, el accionista en vez de recibir 70, recibe 70 menos el 7, o sea, el 93% de 70. ¿Sí? O sea, 4,9 no los va a recibir y va a recibir 65,1. ¿Sí? Y esos 65,1 no lo va a considerar grabado porque ya pagó impuestos y ya tuvo además una retención del 7%. En la sociedad de personas, ¿sí? Pagamos 100, ganamos 100, pagamos impuestos 0, porque la sociedad de personas no tributa impuestos a las ganancias, y le informamos a los accionistas, señores que no son accionistas, son socios, pues es una sociedad de personas. Señores socios, hemos ganado 100, ¿sí? Entonces, cada socio en su propia declaración jurada va a tener que incorporar la renta proveniente de la sociedad de personas, ¿sí? Y ahí me tocan 20, a vos tocan 32, a vos tocan 48, según tu porcentaje, ¿sí? No hace falta que la sociedad de personas me lo distribuya como el equivalente a dividendos, que sería distribución de utilidades, ¿sí? ¿Me lo distribuyo o no? Porque a lo mejor yo no recibí nada en el bolsillo. Porque la sociedad me dijo, ganamos 100, pero lo vamos a dejar en la sociedad invertido, porque queremos comprar un camión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a mi bolsillo, yo soy socio, ¿cuánto entró? Puede ser que nada, ¿sí? No importa. Al cierre de ejercicio de sociedad de personas, esos 100 tributariamente corresponde que yo declare mi porcentaje en mi declaración jurada, haya o no haya cobrado esa renta, ¿sí? Si no la he cobrado, sacaré plata de otro lado para pagar el impuesto. ¿Me siguen? Lo mismo ocurre con las unipersonales, ¿sí? La unipersonal, como yo les dije recién, es como una sociedad de uno solo, ¿sí? Con un solo socio, ¿sí? No es una sociedad, no es un tipo societario, es como un negocio, si se quiere, irregular, pero está permitido y puedo yo poner un negocio a mi nombre. Si realizo actividades empresariales, industriales, etcétera, soy considerado una empresa unipersonal, actividades comerciales, etcétera, ¿sí? Cuando termine el año, la unipersonal es el mismo sujeto, pero el socio de la unipersonal va a declarar como renta de tercera las ganancias de la unipersonal. Y puede pasar que el socio además tenga rentas de primera, de segunda, de cuarta, si por fuera de la unipersonal hizo otros negocios, ¿sí? Ahí se mezcla todo un poquito más, ¿no? Porque si yo tengo una colocación financiera en el banco que me genera renta de segunda categoría, esa renta está a mi nombre, Esteban Fada, dice, ¿es de unipersonal o es de persona física? Ahí es lo mismo, pareciera que es difícil separarlo, ¿no? Habrá que ver de dónde viene la plata, ¿sí? Ahora, si yo tengo un negocio en el centro, ¿sí? Y heredé un departamento de un tío mío que falleció y ese departamento lo tengo alquilado, y bueno, esa ganancia no es de unipersonal, se dan cuenta, es una ganancia de primera categoría fuera de unipersonal, porque no tiene nada que ver con lo otro, ¿me entienden? Aún teniendo unipersonal puedo tener rentas de las 4 categorías, ¿sí? Bueno, importante entonces el artículo 54 porque hay que nos establece que la renta de las sociedades de personas se considera íntegramente asignada o distribuida a los socios.
independientemente que la hayan cobrado o no. Bueno, vamos a hablar un poquito más de asociación indivisa. Yo cuando les hablaba de persona humana les dije que son sujetos del impuesto a la persona humana y también las asociaciones indivisas, ¿sí? Como les dije antes, es una creación de derecho tributario, no es un tipo societario regulado ni legislado por ninguna legislación, salvo lo que estamos comentando, ¿sí? La sucesión indivisa se origina con el fallecimiento de una persona humana, ¿sí? Desde el momento que fallece la persona humana, nace o se crea una sucesión indivisa, ¿sí? Es la sucesión de esa persona indivisa porque aún no se ha dividido el patrimonio solamente a los efectos tributarios, ¿sí? Solamente a efectos de declarar las rentas en el impuesto a las ganancias. El marco normativo lo van a encontrar en los artículos 36 a 39 de la ley del impuesto, ¿sí? 36 a 39 de la ley. ¿Te debo la ley? Me olvidé. Ahí van a encontrar toda la legislación que tiene que ver con sucesión indivisa, ¿sí? Básicamente, tiene los mismos requisitos para la gravabilidad de las rentas, ¿sí? O sea, ustedes saben que las personas físicas tributan, para que haya una ganancia gravada para una persona física se tienen que dar determinados requisitos. ¿Se acuerdan cuáles eran? La habitualidad, permanencia de la fuente, ¿no es cierto? Onerosidad o habilitación de la fuente, etc. Exactamente lo mismo para una persona física que para una sucesión indivisa, ¿sí? A todos los efectos tributa como una persona humana. La sucesión indivisa va a ser considerada contribuyente por las ganancias que obtenga desde el día siguiente al del fallecimiento del causante y hasta la fecha en que se dicte declaratoria de herederos o se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad. Esto significa que hasta el día del fallecimiento del causante, las ganancias son del causante, del fallecido. Y a partir del día siguiente, las ganancias son de la asociación indivisa. Ustedes me dirán, ¿pero qué tipo de ganancia va a tener un fallecido después que se murió? ¿Sí? Y probablemente las tenga, ¿sí? A ver, si tiene propiedades alquiladas, sigue devengando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si tiene trabajos profesionales, seguramente va a dejar de trabajar, lógicamente, pero posiblemente tenga créditos a cobrar, tenga trabajos realizados, no cobrados, ¿sí? Y si son de cuarta categoría, se tributan por lo percibido. Entonces, tiene trabajos realizados, pero como todavía no están cobrados, no los declaro. ¿Me siguen? Yo una vez me tocó ver una asociación indivisa de un abogado que se murió hace muchos años y dejó muchos juicios. Vieron, los abogados participan en muchos juicios. Y de esto debe hacer como 7, 8 años y sigue todavía hoy cobrando honorarios, ¿sí? Y la sucesión los está declarando como renta de cuarta categoría, ¿sí? Porque los juicios son eternos y van juicios muy largos y por ahí dentro de varios años te regulan honorarios, ¿sí? O sea, es un caso extremo, pero pasa, ¿sí? Lo mismo si son rentas de tercera categoría. Si participa en una sociedad de personas, la ganancia de la sociedad de personas también se le va a asignar al socio. Y si ha fallecido, será la sucesión del socio, ¿sí? Sí. Sí. En el caso, ¿cómo? Está exento lo que es el seguro de vida propiamente dicho, ¿sí? Está grabado lo que es el seguro de retiro, que es parecido al seguro de vida. Pero eso es renta de la categoría
generalmente de cuarta o de segunda, depende el origen de la renta que vos colocaste. Pero bueno, si cobras un seguro, se lo cuenta como sucesión indivisa. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, ahora vamos. La sucesión indivisa nace el mismo día que fallece el causante. ¿Sí? Pero declara ganancias a partir del día siguiente. ¿Por qué? Porque el día que fallece el causante es todavía ese día completo, es ganancia del causante cuando estaba vivo. ¿Sí? Entonces, se van abriendo periodos en la sucesión indivisa. Fíjense, primer periodo, vamos a tener un momento que es mientras el causante estaba vivo. Segundo periodo, la sucesión indivisa propiamente dicha. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un grafiquito. Finalmente, la sucesión indivisa va a tener derecho al cómputo de todas las deducciones a las que hubiera tenido derecho el causante, computadas de manera proporcional desde el fallecimiento. O sea, si el causante, cuando estaba vivo, tenía derecho a determinadas deducciones, por ejemplo, deducciones personales, ¿sí? La sucesión va a gozar de las mismas deducciones, como si el causante estuviera vivo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que hay deducciones por carga de familia, por ejemplo. No sé si ya las han visto, las vamos a ver más tarde o en la clase que viene. Pero hay deducciones por carga de familia. Yo tengo derecho a deducir, por ejemplo, si tengo hijos a cargo, etc. A pesar de que el causante falleció, la sucesión va a tomar las mismas deducciones que si el tipo estuviera vivo. Es como una continuidad de la vida del causante, a efectos exclusivamente tributarios. ¿Sí? Fíjense. Los periodos de un juicio sucesorio. Tenemos primero rentas obtenidas desde el fallecimiento hasta la declaratoria de herederos. El causante va a ser contribuyente por las rentas obtenidas hasta el día de su fallecimiento inclusive. ¿Sí? Supóngase que un sujeto se muere el 17 de marzo. ¿Sí? Él era contribuyente de impuesto a ganancia y pensaba presentar una declaración jurada cuando llegara a diciembre por todo el año. ¿Sí? Pero resulta que se murió el 17 de marzo. Las ganancias que obtuvo, ustedes saben que el periodo fiscal para la persona humana es siempre el año calendario. Entonces, las ganancias que obtuvo entre el 1 de enero y el 17 de marzo, inclusive, son del causante. ¿Sí? Esas hay que incluirlas en una declaración jurada especial por 2 meses y medio nada más. ¿Que quién la presenta? La presenta el administrador de la asociación indivisa. ¿Sí? A nombre de la persona fallecida. Luego, el 17 de marzo, nace la sucesión indivisa que va a tributar las ganancias obtenidas desde el 18 de marzo en adelante. ¿Me siguen? Esas ganancias ya no van a ser de causante, sino son de la sucesión. Nace este nuevo instituto, esta ficción de derecho tributario, ¿sí? Por las ganancias que se obtengan a partir del día inmediato siguiente a la muerte de la persona física y hasta la fecha en que se dicte la declaratoria de herederos o se haya declarado válido el testamento que cumple con la misma finalidad. Desde el fallecimiento al día siguiente hasta la fecha de la declaratoria de herederos. La fecha de la declaratoria de herederos. ¿Sí? ¿Qué pasa en la declaratoria de herederos? Bueno, hay un juez que dice los herederos de esta persona fallecida son tal, tal y tal y en tanto porcentaje. ¿Sí?
Eso lo va a declarar la sucesión indivisa, ¿sí? Es una declaración jurada distinta a la del causante. También la presenta el administrador de la sucesión indivisa, ¿sí? Y tiene que pagar el impuesto que corresponda por esa ganancia. Fíjense que las deducciones personales se hacen efectivas por periodos mensuales completos, ¿sí? Y la declaración jurada debe ser presentada por el administrador de la asociación, cónyuge supérstite, herederos, albaceas o legatarios, con el quit del causante, y en ese caso hay que informar a AFIP. En realidad AFIP se entera rápido del fallecimiento, pero hay que informar, y a partir de ahí se presenta una declaración jurada como sucesión indivisa de Juan Pérez, ¿sí? Con el mismo quit que tenía el causante, el fallecido, simplemente que le cambian el padrón de los datos del contribuyente, sucesión indivisa de y el nombre de la persona fallecida, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Sí, Bueno, supongamos que fallece una persona y deja, no sé, 4 departamentos. sí. Esos 4 departamentos, bueno, todavía no se van a dividir entre los herederos, pero supongamos que esos departamentos están alquilados. Ese fruto, digamos, los herederos se lo pueden quedar. A ver, vos tenés, vamos al ejemplo tuyo. Vos tenés una persona fallecida que tenía 4 departamentos, ¿sí? El día que falleció, sigue cobrando de renta de los alquileres, ¿no es cierto? Hasta el día que falleció, hay obligación de presentar una declaración jurada a nombre del señor causante, ¿sí? ¿Quién la presenta? Bueno, el heredero, el administrador de sucesión, el cónyuge si lo hay, el hijo, quien fuera, ¿sí? Presenta, porque todavía no sabe bien, tan claro quiénes son los herederos, ¿sí? Presenta y paga el impuesto. ¿Con qué plata paga el impuesto? No lo hace con plata suya de su bolsillo, lo va a hacer con plata de la sucesión, lógicamente, ¿me entendés? Después viene el segundo periodo, que son las rentas del día siguiente al fallecimiento del causante. Lo mismo. Hay obligación de declarar las rentas hasta la declaratoria de herederos, pagar el impuesto que corresponde, de nuevo, con plata del causante, ¿sí? En la práctica, ¿qué hicieron los herederos con la plata de los alquileres? La repartieron, seguramente, ¿sí? Todo depende del grado de formalidad que tenga la sucesión. Si es una sucesión netamente familiar, donde el tipo se murió y quedó la esposa y los 2 hijos, bueno, evidentemente la plata producto de los alquileres se repartió familiarmente. Ahora, si hay algo legal, porque por ejemplo apareció un hijo no reconocido, bueno, ahí vas a tener una disputa legal donde va a venir un juez, donde va a haber un abogado que presente un amparo para que no toquen esos fondos, para que no dejen inmovilizada una cuenta bancaria, etcétera, y se va a litigar la cosa, ¿no es cierto? Ya excede la parte tributaria y habrá que pedirle permiso al juez para sacar plata de la cuenta para pagar los impuestos de sucesión indivisa, ¿no es cierto? Que es un gasto de la sucesión. ¿Me siguen? Todo depende de qué tipo de sucesión sea. Yo les hablé recién de algunas sucesiones de gente que falleció a lo mejor sin dejar herederos y hubo juicios sucesorios que demoraron, no exagero, 20 años, ¿sí? Entonces, en el medio ahí hay una administración judicial. Se nombra una albacea, un síndico y una persona que controle y administre esa sucesión hasta que sepamos quiénes son los herederos. Porque si lo dejamos en un supuesto heredero, se la va a gastar toda la plata y después resulta que no era heredero o no era en su totalidad. ¿Me siguen? Ahora bien, cuando yo tengo que declarar las rentas, es importante distinguir, porque ahí empiezan las definiciones del Código Civil. Fíjense una cuestión muy particular. Una vez fallecida una persona, ¿sí? No solo nos quedamos con la ley de impuestos de ganancias, sino que también tenemos que ir al Código Civil.
fallecida una persona, la legislación tributaria, la legislación de fondo, el Código Civil, nos dice que de los bienes que dejó esa persona, es importante distinguir si son bienes propios o si son bienes gananciales. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuáles son los bienes propios? Los bienes propios son los que él trajo antes del matrimonio, ¿sí? O los que adquirió por herencia, legado, donación, etc. Y los bienes gananciales son los que adquirió durante el matrimonio. Todo lo que adquirió durante el matrimonio son bienes gananciales, salvo que expresamente, cuando compró un bien durante el matrimonio, haya dejado constancia de que era un bien propio, porque, por ejemplo, provenía de una herencia, provenía de una venta de un bien propio, y el cónyuge haya suscripto fehacientemente en la escritura y aceptado esa condición, ¿sí? Entonces ahí se nos abre otro proceso que no es necesariamente tributario. Una vez que se declaran los herederos, los bienes hay que repartirlos, ¿sí? Y los bienes propios se reparten de una forma y los bienes gananciales se reparten de otra, ¿sí? Los bienes propios se reparten en parte igual entre todos los herederos, herederos a la misma condición. Si tiene esposa y 2 hijos, un bien propio se reparte en 3, ¿sí? Los bienes gananciales, 50% pertenece a la mujer, ¿sí? Y el otro 50% se reparte entre los hijos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Y es importante distinguirlo porque de esa forma también vamos a empezar a tributar el impuesto. Entonces, fíjense, en las rentas obtenidas después de la declaratoria de heredero y hasta la fecha en que se apruebe la cuenta particionaria judicial o extrajudicial, ¿qué es la cuenta particionaria? Cuando repartimos los bienes. ¿Por qué? Porque la declaratoria de herederos, ¿qué dice? La declaratoria de herederos dice, los herederos son Juan, Pedro y José, ¿sí? Y en tal porcentaje. Ahora, la declaratoria de herederos no necesariamente dice vos te quedás con la casa, vos te quedás con el auto, ¿sí? Entonces, en la declaratoria de herederos, nombrados los herederos, el cónyuge supérstite, los herederos y los legatarios sumarán a su propia ganancia la parte proporcional que les corresponda en las ganancias de sucesión en divisa, ¿sí? Después de la declaratoria de herederos, deja de tributar la sucesión en divisa y pasa a tributar cada heredero en función de su propia declaración jurada. ¿En función de qué? Del porcentaje hereditario que le toque de las ganancias de la sucesión en divisa. En esa etapa, la sucesión en divisa es un sujeto que informa. Es un sujeto que informa. ¿Vieron cómo la sociedad de personas cuando tiene una ganancia que le informa al fisco la ganancia que tuvo para que después los socios paguen el impuesto? Acá la asociación en divisa hace lo mismo. Fíjense que hubo un periodo donde el causante tributaba. Luego otro periodo donde la asociación en divisa pagaba el impuesto. Después de la declaratoria de herederos, la asociación en divisa va a declarar la ganancia, informa a los herederos, la ganancia es 100. Si a vos te tocó el 33%, en tu propia declaración jurada tenés que declarar 33% de 100, 33 pesos de ganancia. ¿Me siguen? ¿De qué categoría? Bueno, según la renta que haya tenido la sucesión, según lo que haya informado la sucesión. Entonces, en esa tercera etapa, la sucesión solo informa. Y todos los herederos declaramos una parte pro indivisa de un todo. ¿Sí? A mí me toca el 33% de las ganancias de la sucesión.
Después hay un cuarto momento que es la partición de los bienes, donde en función de lo que dijo la decreto de herederos, repartimos los bienes. Porque no significa que todos los bienes los vamos a poner en condominio entre todos. A lo mejor sí, pero a lo mejor yo me quedo con la casa y vos te quedás con el auto, ¿sí? O yo me quedo con la cuenta bancaria y vos te quedás con la, no sé, con la casa de Punta del Este, lo que quieras, ¿sí? Y a lo mejor yo me quedo con cuenta, con bienes que generaban rentas grabadas en el impuesto de ganancia, o a lo mejor no. ¿Me entendés? Entonces, a partir del momento de la partición, ya dejamos de declarar en conjunto una fracción pro indivisa y empezamos a declarar cada uno el bien que le tocó. Entonces, por ejemplo, si a mí me tocó el departamento que estaba alquilado, la ganancia del departamento va a ser íntegramente mía, la voy a declarar yo en mi declaración jurada después de la partición. Si a vos te tocó el auto, que no genera rentas, ¿sí? No va a declarar nada. Va a declarar que tenés un auto en tu patrimonio y nada más. ¿Me siguen? Entonces, ese momento, recién ahí se reparten los bienes y empieza cada uno a declarar en su declaración jurada. Entonces, después de la declaratoria de herederos, el porcentaje declarado de herederos varía según se trata de bienes propios de causante o bienes gananciales. Los bienes propios en partes iguales y los bienes gananciales 50% para el cónyuge supuestante y 50% en partes iguales para el resto de los herederos. En este periodo la asociación indivisa actúa solamente como agente de información. Y después de la partición de bienes, dividimos el patrimonio, cada uno de los derechohabientes incluirá en su respectiva declaración jurada las ganancias de los bienes que le han adjudicado. Ingresarán esos bienes al patrimonio de cada heredero, al valor impositivo que dichos bienes tuvieran para el antecesor a la fecha de ingreso al patrimonio. O sea, fallecido el causante, pasó la sucesión en la etapa donde la sucesión era contribuyente, después vino otra etapa donde la sucesión informaba las ganancias y yo declaraba en mi declaración jurada un porcentaje de esa ganancia. Y después la declaratoria ya había sido declaratoria de heredero y finalmente me repartieron los bienes. Y a mí me tocó el departamento, ¿sí? Bueno, en ese caso, yo tengo que evaluar cuánto valdría ese departamento fiscalmente al momento que yo lo recibo, cuánto valdría para el causante. Tengo que ver a cuánto lo tenía declarado en la declaración jurada y cuál sería el valor impositivo a ese momento. Y ese es el valor al que lo doy de alta en mi declaración jurada. ¿Sí? Si no fuera posible, si no fuera posible establecer un valor impositivo, se tomará la base imponible o el valor fijado para los impuestos inmobiliarios, etcétera, porque no hay otro valor definido, ¿sí? Lo importante es que va a entrar ese bien en mi declaración jurada como una renta exenta, porque es una herencia que no paga impuesto a las ganancias, ¿sí? Va a entrar, va a ser un concepto que justifica una evaluación patrimonial en mi declaración jurada. Me va a entrar ese bien y a partir de ese día, las ganancias de ese bien van a ser ganancias grabadas para mí en mi declaración jurada personal de impuesto a ganancias. Si era un departamento, serán renta de primera categoría. ¿Se entiende? Fíjense esto en un esquemita, ¿sí? Los 4 momentos que yo voy a tener en una asociación indivisa. 1 de enero y empieza el año calendario, ¿sí? Si acá no se muriera nadie,
del 1 de enero al 31 de diciembre hay una declaración jurada a nombre del sujeto. ¿Sí? Pero resulta que acá se nos murió el sujeto. ¿Sí? Les dije recién 17 de marzo, por poner una fecha. Entonces, primer periodo, entre el 1 de enero y el 17 de marzo, ¿quién tributa? La persona humana, el causante, el fallecido. ¿Sí? Declaración jurada a nombre de Juan Causante, Juan Pérez. ¿Sí? ¿Quién la presenta? La asociación, el administrador de la asociación, porque no se presenta cuando estaba vivo, se presenta después. ¿Sí? Declara las ganancias, computa las deducciones proporcionalmente. No va a computar las deducciones anuales, va a computar deducciones por 3 meses. ¿Sí? Les adelanto esto, las deducciones personales se computan por mes completo. Entonces, no importa si falleció el 1 de marzo o el 31 de marzo, computa deducciones por 3 meses. ¿Sí? ¿Me siguen? Va a declarar ganancias por 3 meses, deducciones por 3 meses, todo por 3 meses, calcula un impuesto a la alícuota de la escala del impuesto a la ganancia y se ingresa ese impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Segundo periodo, sucesión indivisa. Desde el día después del fallecimiento del causante hasta el día de la declaratoria de herederos, esas ganancias se suman las ganancias de... Supongamos que todo esto pasa en un solo año. Es medio ideal, generalmente no pasa, pero todo este periodo, supongamos que esto ocurre el 28 de septiembre, ¿sí? Desde el 18 de marzo hasta el 28 de septiembre, esas ganancias las declara la sucesión. Computa deducciones proporcionales a esos meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, paga el impuesto proporcional, lo paga la sucesión, con fondos de la sucesión. ¿Estamos de acuerdo? El 28 de septiembre hay una declaratoria de herederos donde el juez dice, a ver, es lo mismo si esto siguiera en el año, ¿no? Cortaríamos el 31 de diciembre y empezamos en enero, seguimos en el mismo estadio. Pero el 28 de septiembre hay un juez que dice, los herederos de este fallecido son estos 3 o estos 10 con tanto porcentaje a cada uno. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí, la sucesión indivisa informa las ganancias. ¿Sí? La sucesión indivisa hemos ganado 1 millón de pesos en el periodo entre el 28 de septiembre, entre el 29 de septiembre y supongamos, vamos a ponerlo en el mismo año, la partición ocurrió el 1 de diciembre. ¿Sí? Entonces, entre el 29 de septiembre y el 30 de noviembre, hemos ganado tanto. La sucesión lo informa y cada heredero lo incorpora a su declaración jurada personal en una forma proindivisa. O sea, a todos nos toca el porcentaje de nuestra herencia sobre todas las ganancias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay un alquiler? Bueno, a mí me toca el 30% de herencia, yo declaro el 30% de alquiler. ¿Sí? No sé si ese departamento después queda para mí o no. Eso será en la partición. ¿Me entienden? Pero la ganancia la tengo que declarar toda en función del porcentaje de cada uno. Por eso es proindiviso, no está dividido todavía. Lo único que se sabe es cuáles son los bienes, cuáles son las ganancias y cuáles son los herederos. No sabe qué es para cada uno. Cuarto momento, se reparten los bienes. A mí me tocó el departamento, a otro tocó la lancha. ¿Sí? A partir de ahí, no hay más sucesión indivisa. Cada uno empieza a declarar los bienes que le corresponden. Entonces, mi declaración jurada personal, yo heredero, mi declaración jurada es anual, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, yo no tengo nada que ver con la asociación, soy heredero, ¿sí? Mi declaración jurada es anual. En mi declaración jurada, ¿qué voy a informar? Voy a informar. De enero a marzo, nada. De enero al 17 de marzo, o sea, solamente mis ganancias personales. Pero de aquello, nada. De 18 de marzo hasta el 28 de septiembre, ahí voy a informar las ganancias de asociación
No, tampoco, porque paga la sucesión. ¿Sí? Del 28 de septiembre al 30 de noviembre, esas ganancias sí las voy a declarar en función de mi porcentaje. Las voy a meter en mi declaración jurada, junto con todas mis otras rentas. ¿Me siguen? Y del 1 de diciembre, que es la partición, en adelante, no tengo más ganancias de sucesión, me adjudico los bienes que me tocaron y si esos bienes producen ganancias, los voy a declarar. ¿Se entiende? Lindo melange, ¿no? Sí. No, es que no pago de más. A mí me toca el 30% de la herencia. Supongamos que eran 3 herederos en partes iguales. Me toca el 33,33% de la herencia. De toda la ganancia de sucesión, de ese periodo, se ganaron 100, a mí me toca declarar como ganancia 33,33. No importa si después eso siempre venían todos de un solo bien que no quedó para mí. Por eso 2 meses la ganancia es de todos. Porque todavía no sabemos otra cosa. ¿Sí? Después de eso, llegó la partición y como decía recién, a mí me dieron el departamento que genera rentas. A partir de 1 de diciembre declaro toda renta del departamento. O a mí me dieron el auto que no genera ninguna renta, genera gasto nomás. ¿Sí? Bueno, declararé en el auto mi patrimonio y ningún ingreso a partir de diciembre. ¿Se entiende? Esta es la solución que le encontró el fisco para tributar los impuestos de una asociación en divisa. ¿Sí? No digo ni que sea buena ni que sea mala, pero es la que es. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver con una serie de ejercicios. Hay una clase práctica destinada a asociación en divisa. Si quieren, para reforzar el concepto, en la clase que viene teórica, o sea, el lunes no hay clase. El miércoles que viene, hoy es 18, el miércoles 25, que voy a dar yo también, traigan la guía de trabajos prácticos. ¿Sí? Tráiganla. ¿Sí? Así como traen la ley, traigan la guía de trabajos prácticos. Sé que los miércoles por ahí no la traen, digamos. Tráiganla. Les voy a mostrar un ejercicio de sucesión, cómo bajamos a tierra estos 4 momentos. ¿Sí? Cómo los llevamos a la práctica. Bueno. Quebrantos. ¿Sí? Los quebrantos que surgen de la declaración jurada de causante y su saldo, o los que se produzcan con posterioridad del fallecimiento y antes del decreto de heredero o hasta que se haya declarado válido el testamento, se trasladan al año siguiente para ser absorbidos por la renta que se obtenga. Podría ocurrir que, por ejemplo, la declaración jurada de causante genere quebranto, ¿sí? Ese quebranto se traslada a la declaración jurada de la sucesión. Y así hacia adelante también. Podría ocurrir que la declaración jurada de sucesión de quebranto, eso se traslada a la declaración jurada personal ya de los herederos. ¿Me entienden? Exactamente, en el porcentaje que corresponde. ¿Sí? Digamos que a los efectos tributarios como una continuidad. La sucesión indivisa a nivel de Código Civil y Comercial no existe como ente, ¿sí? Tributariamente se le ha denominado una especie de condominio. ¿Escucharon hablar de un condominio? Cuando 2 o más personas son cotitulares, por ejemplo, de un inmueble, y lo alquilan en forma conjunta, lo explotan en forma conjunta y reparten las ganancias. No es una sociedad formal, pero actúan como si lo fueran, ¿no es cierto? Bueno, más o menos eso es lo más parecido a una sucesión indivisa, ¿sí? Es como un condominio de bienes que pertenecen a ciertos herederos. La diferencia es que todavía no estamos seguros cuáles son los herederos hasta que un juez lo defina, ¿sí?
¿Qué pasa con las ganancias producidas a favor del causante que no han sido cobradas al momento de su fallecimiento? Yo les dije que primera y tercera categoría se imputan por el criterio de lo devengado. Y segunda y cuarta, percibido. ¿Qué pasa si nuestro contribuyente, nuestro causante en la asociación divisa, tiene ganancias que se imputan por lo devengado? ¿Sí? Las declara por lo devengado en la sucesión. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si tiene ganancias que se imputan por lo percibido? ¿Sí? Nuestro contribuyente obtuvo ganancias cuando estaba vivo, pero falleció y todavía no las cobró. ¿Sí? Las vamos a declarar por lo percibido cuando se cobren. Y cuando se cobre podría ser pronto en la declaración jurada de la sucesión o más adelante en la declaración jurada del heredero. ¿Estamos de acuerdo? En cuyo caso también al momento de repartir los bienes hay que dejar en claro quién se queda con los créditos, que también son un bien. ¿Me siguen? Porque yo puedo haber dejado un montón de créditos a cobrar que son de algún heredero o de todos, ¿sí? Y el que los cobre, si estamos en la etapa posterior a la partición, además de cobrar ese crédito, va a tener que pagar impuestos por lo percibido en el momento que se cobró, si se trata de ganancia de segunda y cuarta. ¿Me siguen? Fíjense, yo recién les puse el ejemplo de ese abogado. Podemos estar años cobrando créditos, ¿sí? Puede haber vendido algo en cuotas y lo va a cobrar en 20 cuotas, ¿cierto? Entonces la ley nos propone una solución para esas rentas de segunda y cuarta que tenía el causante. Rentas devengadas a favor del causante, pero que todavía no han sido cobradas. Y la ley nos propone una solución opcional para de alguna manera simplificar la declaración jurada de asociación indivisa. ¿Sí? Y me da la opción, si yo quiero tomarla, de incluir en la primera declaración jurada del causante, ¿sí? Todas las rentas devengadas y no cobradas que se imputan por lo percibido. ¿Sí? Es una opción. Si yo tengo rentas de segunda y cuarta pendientes de cobro, la ley me da la opción de decir, la sucesión toma esa opción. Incluyo en la declaración jurada de causante, en la última declaración jurada de causante, como renta de segunda y cuarta, todas las rentas de segunda y cuarta que estaban devengadas, pero que todavía no estaban cobradas. ¿Sí? Entonces, las grabo por adelantado, por así decirlo, pero me queda la tranquilidad que ya pagué el impuesto, lo paga la sucesión, y nunca más voy a tener que tributar sobre esas rentas, ¿sí? Y no le traslado a los herederos la necesidad de tributar el día de mañana. Podría pasar que los herederos no sean contribuyentes de impuestos a ganancias y los bienes que reciben de la sucesión tampoco los hagan contribuyentes, ¿sí? Y la verdad es que es un clavo para mí, heredero, que yo no era contribuyente de ganancias, seguir declarando todos los años un par de créditos que voy cobrando todos los años de asociación y para eso presenté una declaración jurada de impuestos a ganancias. ¿Sí? El heredero a veces no está preparado, no tiene una contabilidad, no es un contribuyente sofisticado, ni siquiera tiene un contador o un asesor, y a veces eso es una carga para él. ¿Sí? Entonces, en ese caso,
hay que tomar la opción, ¿sí? Genéricamente, a esa última opción le llamamos percibido devengado, ¿sí? Porque vamos a declarar en la última declaración jurada de causante como ganancia la renta de segunda y cuarta devengadas como si hubieran sido percibidas durante la vida de causante. Vamos a pagar el impuesto sobre ganancia que no hemos cobrado, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que después nunca más vamos a declarar cuando las cobremos realmente, ya no van a tributar, ¿sí? La otra opción es no hacer nada y si nunca las cobro, mala suerte. Tendré que ir por un procedimiento de deudores incobrables que es bastante complejo en impuesto a las ganancias, ¿sí? No me quiero extender mucho con eso, pero ya lo van a ver debidamente qué pasa con los deudores incobrables en impuestos a ganancias. Entonces, la otra opción es tributar todo como se esperaba, esas ganancias esperar a su cobro y que se tributen cuando se cobren. Esto es, en la sucesión o en la declaración jurada del heredero, ya sea en función pro indivisa, en el porcentaje de cada uno, o después de la partición, el heredero que se quede con esos créditos, las irá declarando a medida que las va cobrando. ¿Me entienden? Sabiendo que eso puede demorar inclusive años en cobrar, ¿sí? Que vas a ir teniendo que declarar esas ganancias a medida que vaya cobrando, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? La ventaja de ejercer el percibido devengado es que simplificás la declaración jurada y le simplificás el trabajo futuro a los herederos. La desventaja es que pagas antes, ¿sí? Siempre es mejor pagar después que pagar antes, ¿estamos de acuerdo? Pero a veces hay que ver los números, hay que hacer el análisis, hay que ver, por ejemplo, qué tan importante contribuyente era el causante versus cómo son los herederos. Porque si el causante tenía rentas altísimas, y incluimos eso también, vamos a tributar a una alícuota. Ustedes saben que la escala del artículo de impuesto a ganancias de persona humana es una escala progresiva. A mayor renta, mayor alícuota, ¿sí? Entonces, si el causante estaba en una escala muy alta, 35%, y capaz que no es tan económico hacer eso, porque vamos a incluir esa declaración jurada, esas rentas a una escala alta. Y lo opuesto, si el causante no tenía casi nada, y capaz que convenga, porque a lo mejor el héroe es el que estaba en una escala alta. Hay que hacer el análisis. No es que una conviene y una no. Hay que hacer el análisis. Para eso nos tienen a nosotros. Para eso estamos los contadores. ¿Sí? O sea, el día de mañana, ustedes, como asesores, en el momento que se topen con una asociación divisal, le tienen que hacer este análisis y decirle al cliente, mira, está esta opción. ¿Te conviene hacerla o no te conviene hacerla? ¿Sí? ¿Cómo se considera ejercida la opción? Si yo en la declaración jurada de causante declaro esas rentas, no hay que informar nada. Si declaro esas rentas, se considera que ejercí la opción del percibido devengado. Si no las declaro, se considera que ejercí la opción del percibido percibido. O sea, las voy a declarar más adelante cuando las cobre, no importa, según quién sea el sujeto que las cobre en el futuro. ¿Me siguen? Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que se use la opción de percibido devengado, Sí. ¿quién tiene derecho después a cobrar el crédito? Porque al final estarían pagando el impuesto con los bienes de todos, digamos. En el caso que se ejerza la opción de percibido devengado, ¿quién tiene derecho a cobrar? En el momento de la partición de los bienes, dejarán en claro de quién son esos créditos. ¿Qué heredero se queda con esos créditos? ¿Me entienden? En el momento de la partición de los bienes se reparten los bienes. A vos te toca la casa, a mí el auto, a vos la lancha, ¿y a quién le tocan los créditos? Los repartimos. Es lo mismo, ¿sí? Estamos repartiendo bienes. ¿A quién le toca la plata que está en la cuenta bancaria? Bueno, se reparte. Bueno, ¿a quién le tocan los créditos? También se reparte. Puede ser que uno se quede con todos los créditos o que varios, ¿sí? Y según cómo se repartan los créditos, cada uno cuando lo vaya cobrando lo va a tener que ir declarando
como ganancia de cuarta categoría o de segunda categoría. ¿Me siguen? ¿Se entendió la pregunta? Sí, profe. Sí. Sí, la elección la hace el responsable de presentar la declaración jurada del causante, que es el administrador de la sucesión. Lo lógico sería que lo converse con el resto de los herederos, porque es una decisión que los involucra a todos. Pero bueno, insisto, cada sucesión es un mundo y hay que ver cada caso, ¿cierto? Pero lógico sería eso, porque es una decisión que los involucra a todos hacia adelante. Insisto, hay que ver las características personales de los herederos, del causante, porque posiblemente en algún caso convenga la opción de percibido de vengado y en otros casos no, estoy seguro. ¿Sí? Entonces, en el percibido de vengado, el causante tributa a su nombre la totalidad de las rentas generadas o devengadas antes de su fallecimiento. Es una excepción al criterio de percibido. De no declararse las rentas dentro de la declaración jurada del causante, la ley presume que se ha optado por el método del percibido. O sea, vos no comunicás a la AFIP ni nada. Simplemente, si no las declaraste en la declaración jurada del causante, se supone que vas por el percibido. O sea, las vas a declarar más adelante conforme su percepción. ¿Sí? Bueno, y el criterio de percibido ya lo sabemos. Tributa la sucesión indivisa o los herederos según el momento que se perciban. Es decir, el que perciba la renta la va a ir tributando. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, un tema que tiene que ver con esto. Ganancias de la sociedad conyugal, ¿sí? Cada cónyuge declara las ganancias provenientes de la actividad personal de cada uno, de los bienes propios, de las rentas de los bienes que hubiera contribuido para su adquisición. Y si eso no fuera posible distinguirlo, cada uno declarará el 50%. Esto es importante porque hasta unos años antes de la modificación del Código Civil, nuestra ley de impuestos a ganancias tenía un concepto, si se quiere, medio machista, porque decía que cada cónyuge declaraba los ingresos personales que tuviera y la renta de los bienes propios, y que los bienes gananciales los declaraba todos el marido. ¿Sí? Te dirán, ¿por qué? ¿Sí? Además, ¿quién es el marido? ¿Sí? Porque después de la ley de matrimonio igualitario tampoco hay marido. ¿Sí? O sea, esto tuvo una primera ruptura cuando fue la ley de matrimonio igualitario. Dijeron, che, esto no. La ley no está acorde a la legislación actual. O sea, no existe un concepto de marido necesariamente. ¿Sí? Entonces, primero, como esto no estaba claro, no había modificado la ley de impuestos de ganancias, el fisco lo aclaró con una circular interna, una circular. Esa circular no tenía efectos de ley, pero bueno, como era algo lógico, todo el mundo lo adoptó. Y recién unos años después se reformó la ley y en este sentido. En definitiva, cuando hablamos de una sociedad conyugal, donde hay dos cónyuges, que pueden ser del mismo sexo o de distinto sexo, e independiente de eso, cada uno va a tener ingresos personales. Supongamos que los dos trabajan, los dos tienen ingresos. Cada uno declarará en impuestos de ganancia sus ingresos. ¿Sí? Ahora bien, si hay bienes propios, cada uno declarará los bienes propios que trajo al matrimonio. ¿Sí? Bienes que heredó, lo que fuera. ¿Sí? Bienes previos al matrimonio. Y la proporción de las rentas de bienes que hubiese contribuido a su adquisición. Si tenemos un departamento que compraron los dos miembros de la sociedad conyugal con sus ingresos propios, ese bien es ganancial. ¿Sí?
¿Cómo se va a declarar? En función del porcentaje que cada uno haya contribuido a su compra. Ya no existe más que ese bien ganancial lo declara el marido, ¿sí? ¿Quién lo va a declarar? Y según cómo lo compramos, si lo aportó 70% uno de los cónyuges y 30% el otro, lo declararán de esa forma, ¿sí? Si no fuera posible hacer esa distinción, lo declararán 50 y 50, ¿sí? De hecho, hubo un momento, al 31 de diciembre de 2017, que la ley de ganancia nos permitió seguir declarando como hasta ese momento, o bien, hasta ese momento era la obligación de que el marido declarara renta de los bienes gananciales, o bien en ese momento, que fue por la ley 27430 del 2017, en ese momento se permitió, por ese año extraordinariamente, la corrección, y lo que venías declarando de una forma hasta ese momento, declararlo de otra, porque, por ejemplo, los bienes gananciales los dejó de declarar el marido y los empezaron a declarar ambos cónyuges de acuerdo a cuánto habían aportado para su compra, ¿sí? A lo mejor es 100% de uno de ellos, ¿sí? Pero a lo mejor no, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy no tenemos ya esta situación y todos declaran según cómo han aportado. Menores de edad. Son menores de edad aquellas personas humanas que no han cumplido 18 años de edad, ¿no es cierto? Recuerden que también por la definición del Código Civil cambió la edad para ser menor y bajó a 18 años, antes era 21 años, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la carga de familia en impuesto a las ganancias era hasta los 24 años, ¿sí? Porque se entendía que el hijo podía estar a cargo mientras siguiera estudiando, por ejemplo, eso. A partir de 2018 también, con la ley 27430, 24769, se reformó eso también y el hijo es carga de familia hasta los 18 años. Después de los 18 años, aunque siga estando a cargo del padre, se considera que ya no es más carga de familia, no lo puede deducir más el padre. Esa es otra modificación importante. De alguna manera es un tanto ilógica porque muchas veces a los 18 años el hijo sigue estando necesitado del apoyo económico de la familia, seguramente en la mayoría de las veces. De hecho, en muchos países de la región, la edad es, a pesar de que la mayoría de edad se obtiene a los 18 años, se permite la deducción fiscal en más años. Esto no es así ahora en Argentina, cambió ahí en el 2018. Ahora, mientras el hijo es menor de edad, ¿sí?, sus derechos son ejercidos a partir de sus representantes legales. La administración en general es llevada por los padres, ¿sí? Pero en caso que hubiera rentas gravadas, es el hijo quien tiene que presentar una declaración jurada, ¿sí? La declaración jurada se presenta a nombre del hijo, ¿sí?, no a nombre del padre. Eso también es un cambio en el reciente Código Civil. Antes, el padre tenía el usufructo de los bienes del hijo. Entonces, lo que ganaba el hijo lo incluía el padre en su propia declaración jurada. Ahora no. Ahora el hijo presenta una declaración jurada. Pero como es menor y no puede presentarla ni firmarla él, la firma el padre. Es como si el padre fuera el representante legal. De hecho, es el representante legal del hijo, pero presenta una declaración jurada separada de la de él con las ganancias del hijo. O sea, esta es mi declaración jurada y esta es la de mi hijo. Las dos las firmo yo, ¿sí? Una como contribuyente y otra como representante legal de un menor, ¿sí? Profe, una consulta. Son declaraciones juradas separadas, sí. En este caso de que el hijo trabajase y tuviera una renta grabada, Sí, aún así se ni siquiera digo que trabajase, ¿eh? Porque podría haber recibido una herencia, por ejemplo, ¿entendés? Claro, pero a lo que voy, si el hijo tuviera una renta grabada, no, Sí. el padre se la puede seguir deduciendo, ¿no? ¿Cómo? El padre puede seguir deduciendo. No. Ahí va. No, eso lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos deducciones personales, pero si el hijo tiene cualquier ingreso superior a la ganancia no imponible,
cualquier ingreso de cualquier tipo ya no es carga de familia. O sea, fiscalmente no lo puedo deducir. A lo mejor lo sigo manteniendo, pero fiscalmente no lo puedo deducir. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, lo que dije recién, declara el padre en una declaración jurada separada, o sea, a nombre del hijo, pero la firma el padre. Y se presenta un caso particular en lo que tiene que ver con las personas por nacer. Nuestro Código Civil dice que la persona es persona desde la concepción, ¿sí? Con lo cual, hipotéticamente, podría haber un contribuyente que todavía no hubiera nacido, ¿sí? Entiendo que el Código Civil y Comercial condiciona la existencia de la persona desde la concepción siempre y cuando luego nazca viva, ¿sí? Si no nace viva, no hubo persona nunca, ¿sí? Pero podría ocurrir que yo tuviera que inscribir, por ejemplo, en AFIP a una persona por nacer, ¿sí? No lo he visto nunca, no es común, pero no podemos descartarlo tampoco, porque en realidad, al decir nuestro Código Civil que es una persona desde la concepción, ¿sí? Ese sujeto podría ser derecho a efectos tributarios, podría recibir bienes y podría hasta ser necesario inscribirlo como persona por nacer, hija de tal, ¿sí? Y cuando la persona nace, ya se le asigna un quit y se le pone su nombre, ¿cierto? Y su documento y todo, ¿cierto? Se los dejo como una curiosidad nomás. Es un caso que como les dije, no me ha tocado nunca, pero que podría existir. Bueno, y finalmente, dejamos el concepto nomás que es válida la sociedad entre cónyuges. A todos los efectos es válida. Y se los aclaro porque antes de la reforma del Código Civil tenía ciertas limitaciones. Solamente podía haber una sociedad entre cónyuges si se trataba de bienes que traían al patrimonio y no los bienes en común, no con bienes gananciales. Hoy no hay ninguna limitación. Los cónyuges entre sí pueden hacer cualquier tipo de sociedades, de personas, de capital o lo que fuera, ¿cierto? Simplemente lo dejamos. Y más allá de eso, es una sociedad como cualquier otra, tributará impuestos de ganancia como cualquier otra. Bueno, la clase que viene nos va a deducciones personales y traigan la guía de prácticos por las dudas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, no hay preguntas tontas. Sí. No, si están casados. Si es una unión convivencial y está debidamente registrada, tiene los mismos efectos que un matrimonio. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Hasta luego.